Hola, hola, les quiero dar la bienvenida a En Voz Baja y hoy vamos a empezar con un tema fuerte, o sea, vamos a empezar literal fuerte, así que espero que se pongan cómodos y aquí vamos. Bueno, hoy les voy a contar sobre mi experiencia con Dios. Voy a serles muy honesta y es que me confrontó muchísimo hablar de este tema. No porque no lo haya hecho, porque yo sé que ustedes saben que yo hablo mucho de este tema, pero como que una parte de mí decía como, en este canal no solamente quiero hablar de Dios, sino quiero hablar de muchas cosas y no quiero que inicie como con ese tema de, ay, es súper religiosa y como de pronto ahuyentar a ciertas personas que de pronto no son tan espirituales o que sienten mucha lejanía con el tema de Dios. Pero honestamente decidí soltar por completo eso, porque justamente yo siento que Dios fue el que puso en mi corazón hablar de esto, y una cosa es lo que yo quiero en el fondo de mi corazón y otra cosa es lo que Dios quiere, así que yo dije, ¿cómo sabes qué? Que hable de lo que tenga que hablar, que salga de mi boca lo que tenga que salir y pues vamos a darle con ese tema de una. Quiero iniciar justamente hablando de ese tema y es que hay muchas personas que creen saber quién es Dios o creen saber qué es el cristianismo o cualquier religión incluso, pero pocos realmente conocen lo que hay detrás, la verdad que hay detrás. Y hoy quiero hablarles muchísimo de eso porque siento que es como una muy buena forma de comenzar este canal, eh, porque va a darle como un contexto absolutamente todo. Quiero contarles que referente a esa parte como de creencias y todo eso, yo nací en una familia católica, tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá son católicos, no súper católicos, pero sí católicos, sobre todo en la familia de mi mamá, de a veces ir a misa. Yo me acuerdo de hecho que era pequeña, no sé, desde que tengo memoria hasta los 9, 10 años o algo así, o incluso un poquito más, antes de que mi mamá se enfermara. Yo recuerdo de ir a la iglesia, que el plan familiar los domingos era ir a misa de mediodía, después ir a comer con la familia de mi mamá, era como un plan que siempre estaba, pero no es que yo tuviera una relación con Dios o que creyera en Dios o que estuviera convencida de seguir, por ejemplo, la religión católica en ese momento, sino que simplemente lo hacía por costumbre, porque mi familia hacía eso. Y yo siento que la mayoría de las personas tienen o siguen una religión por las mismas causas, ¿no? Porque alguien te dijo que tenías que ir o porque alguien te dijo que eso era, pero la mayoría de las personas nunca se cuestionan y honestamente yo sí me empecé a cuestionar desde que era muy pequeña, porque pues ustedes saben que, bueno, en primer lugar, la iglesia católica es muy diferente a la iglesia cristiana. Bueno, todas las religiones son súper diferentes, honestamente. Eso de que dicen que las religiones son iguales, no, eso es una mentira. No todas las religiones son iguales, son muy diferentes y hay muchas cosas diferentes dentro de eso. Y retomando, pues yo era bien pequeñita y iba siempre a la iglesia, pero como que nunca me cuestioné al inicio de mi vida. Cuando yo empecé a cuestionarme fue cuando mi mamá se enfermó. A mis 13 años mi mamá enferma, le diagnostican leucemia, que es cáncer en la sangre. Ella falleció 6 meses después de que le diagnosticaron la enfermedad y en ese momento mi familia dejó de ir a la iglesia. Y en ese momento, desde incluso años antes, a mí me parecía aburridísimo ir a la iglesia porque no entendía nada de eso. Eh, y aparte la iglesia católica es aburrida, o sea, seamos honestos, es un poquito aburrida. Pero bueno, acá obviamente no venimos a juzgar a nadie, pero ese era mi caso, mi percepción, pues. Después de la muerte de mi mamá, yo empecé a cuestionarme un montón. Yo pasé por no creer en Dios, por cuestionarme, muchísimas etapas, pero digamos que ese fue el inicio de mi vida hablando de creencias. Y justamente quiero empezar este video como dándoles un contexto de todo eso, de algo que yo entendí cuando empecé a cuestionarme en todo esto. Y es que obviamente existen muchas formas de pensar, de creer, y siento que si tú te consideras un ser humano que viene a esta tierra no solamente a comer y a reproducirse y a dormir, pues tienes que cuestionarte este tipo de cosas, tienes que saber cuál es la verdad que tú sigues, sabiendo que hay solo una verdad y hoy vamos a hablar de eso, pero, pero sí, tienes que aprender y tienes que empezar a cuestionarte ese tipo de cosas porque eso puede de verdad cambiar tu vida y eso me pasó a mí, tanto para bien como para mal, pero al final todo terminó siendo para bien. Ahora, como les decía, quiero darles como un contexto para todos los que de pronto no están familiarizados con el tema espiritual o de la fe o de Dios o de las creencias, que de pronto lo sienten muy lejano a ustedes, como para que ustedes sepan de dónde viene todo eso y el por qué probablemente pues hoy empezar a cuestionarte muchas cosas que crees, que piensas, que sigues. Miren, creo que es evidente que los seres humanos siempre estamos en una constante búsqueda, o sea, siempre los seres humanos están en una búsqueda de
quién es, o sea, de quién soy, de cuál es mi propósito, de qué está bien, de qué está mal. Estamos en una constante búsqueda de explicar el por qué suceden las cosas, por qué surgió el universo, por qué somos diferentes a los animales. O sea, siempre el ser humano está buscando algo, la razón de algo. Y obviamente eso nos hace súper diferentes a los animales. O sea, los animales no se preguntan nada de eso. Los animales no tienen conciencia de sí mismos o del universo o de las cosas. No se preguntan esas cosas. Pero por alguna razón, que de hecho hay muchas razones, pero por alguna razón, yo siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué siempre estoy buscando la razón a todo? Y de ahí salen la espiritualidad, ¿no? O sea, la espiritualidad nace para darle como una respuesta a todas esas preguntas que los seres humanos nos hacemos, de nuestros orígenes, de nuestro propósito, del inicio del universo, de absolutamente todo. Y pues obviamente existen muchos tipos como de explicaciones, de cosmovisiones. Y aquí voy a explicarles, o sea, como les digo, no quiero que esto se torne aburrido, pero esto que les voy a explicar es muy, muy, muy importante para que ustedes entiendan todo lo que vamos a hablar y lo que se va a hablar de aquí en adelante, y ciertos términos que voy a utilizar, ciertas cosas que voy a hablar de aquí en adelante van a tomar mucho sentido con este video. Entonces es muy importante como eso que te voy a explicar. Entonces, de esa necesidad de darle una explicación a las cosas, los seres humanos han inventado o también han encontrado cosmovisiones o formas de darle una explicación a la realidad. Y justamente una cosmovisión es eso. Una cosmovisión es una forma en la que una persona o un grupo de personas interpretan la realidad y le dan una explicación a todo, al origen del universo, a todo lo que hablábamos. Y básicamente esos son como los lentes con los que vemos toda la vida. O sea, de acuerdo a esa cosmovisión que tú tienes o esas creencias que tú tienes, ves las cosas, te comportas de ciertas maneras, tomas ciertas decisiones. Entonces, eso es muy, muy determinante en tu vida y en cómo vas a, o sea, cómo vas a comportarte incluso con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, con las personas. O sea, tu cosmovisión es demasiado importante. Y hoy tú tienes que cuestionarte, ok, ¿cuál es mi cosmovisión? Si tienes una cosmovisión demasiado como puesta en su lugar, o no puesta en su lugar, sino como demasiado firme, probablemente seas una persona muy coherente en lo que haces. Pero si de pronto no tienes una cosmovisión y llegas a este video, debe ser por algo. Entonces, para ponerlo en un tema como súper sencillo, obviamente esto es simplemente como un resumen, pero pues voy a hacer un resumen súper completo, voy a tratar de hacerlo. Y es que solamente existen tres cosmovisiones, ¿no? O sea, como generales. La primera es el ateísmo, ¿no? El ateísmo, pues básicamente son las personas que niegan la existencia de un ser superior o de un Dios, o de cualquier ser divino. Los ateos creen que el universo, que la vida, que todo lo que vemos pueden explicarse sin Dios o sin un ser superior. Y obviamente del ateísmo derivan muchas corrientes, ¿no? El nihilismo, el humanismo secular, bueno, y mucho más. Ahora, otro tipo de cosmovisión es el agnosticismo. Las personas agnósticas no afirman ni niegan la existencia de un Dios, simplemente dicen como si hay un Dios, no lo sabremos, y si no hay un Dios, tampoco lo sabremos. O sea, como que dicen, ¿sabes qué? Es algo que no se puede dar explicación y pues no me mata la idea de saber si sí hay o no. O sea, si hay, está bien, y si no hay, pues está bien. Y la última gran cosmovisión que existe es la teología, que la teología, dentro de la teología, obviamente existen un montón de, pues, subcategorías, por decirlo así, pero básicamente en la teología se cree que sí existe un ser superior o seres superiores. Como te digo, existen muchas ramas, les voy a explicar las cuatro principales. La primera es el deísmo, o sea, dentro de las personas que creen que hay un ser superior están los deístas. El deísmo básicamente cree que sí hay un Dios creador, sí hay un Dios que creó el universo, pero que ese Dios no tiene una relación con nosotros. Básicamente como que el man llegó, creó el universo y se fue y ya no tiene ninguna relación con nosotros y no es personal, por decirlo así. Otra rama de la teología es el politeísmo, que son las religiones o las personas que creen que existen muchos dioses. Por ejemplo, la religión griega, los griegos, los egipcios, la religión romana, creen en la existencia de muchos dioses que controlan como diferentes aspectos del universo. Otra de las ramas dentro de la teología es el panteísmo. En el panteísmo creen que Dios y el universo son uno solo, o sea, son como lo mismo. Creen que todo lo que existe es como parte de Dios. Entonces, digamos, yo también soy Dios, entonces yo también puedo crear mi propia realidad y puedo manifestar la vida que yo quiera. Entonces, Dios soy yo y como yo soy Dios, pues puedo crear. El panteísmo viene puntualmente del hinduismo. Honestamente, este es de los pensamientos como más, yo creo que populares hoy en día, pero se ha mezclado con muchísimas cosas. Tengo mucho por decir de esto, pero no lo haré en este video. Y quiero decirles que honestamente voy a hacerlo con todo el respeto del mundo, pero
Igual escuchen este video hasta el final porque vale la pena. Y bueno, otra rama dentro de la teología, la cuarta que quería explicarles, es el teísmo. El teísmo básicamente son las religiones o las creencias que dicen que sí hay un Dios, que existe solo un Dios. Por ejemplo, el cristianismo, el judaísmo, el catolicismo, el islam, etc. Nosotros, los que somos teístas, creemos que sí hay un Dios, pero ese Dios es personal, o sea, tiene una relación con nosotros, también es creador, pero también es como intercesor, o sea, sigue teniendo como una relación con su creación, que somos nosotros. Entonces, esto que les acabo de decir, que espero que se haya entendido, o sea, claro, hay muchas cosmovisiones, dentro de las cosmovisiones hay ateos, agnósticos y teístas, dentro de los teístas hay muchos más, entre esos los 4 que te acabo de mencionar, y básicamente, pues en mi caso personal, yo soy cristiana, o sea, creo en que hay un Dios que es personal, que tiene una relación conmigo, que creó el universo, pero que también viene como a tener una relación con nosotros. Entonces, digamos que ese es a grosso modo como la explicación, un contexto amplio. Y de todo esto yo simplemente quiero retarlos, a los que de pronto no lo han hecho, que tú te cuestiones en donde tú estás, porque hay mucha gente que como que nunca se lo pregunta, o sea, como que vive la vida diciendo como no, pues yo no sé si hay Dios o no hay Dios y no importa, pero yo puedo decirte que una de las mejores cosas que puedes hacer en tu vida es cuestionarte. Y que incluso si tú crees en algo porque alguien te dijo que tenías que creer en eso, o porque lo leíste en un libro, o porque se lo escuchaste a un conferencista, que tú no tragues entero, que tú realmente averigües, te cuestiones, leas, porque de eso va a depender muchísimas cosas en tu vida. Y se los digo porque yo muchas veces estuve creyendo en muchas cosas que considero mentiras y me afectaron por no ir tras esa verdad que yo quería encontrar. Entonces, eso es. Ahora, vale aclarar que yo creo en el cristianismo, sabiendo que el cristianismo no es una religión. Y después voy a hablar de eso. Pero yo creo en el cristianismo no por costumbre, no porque alguien me lo impuso, porque lo leí en un libro y ya me lo creí sin cuestionarme, sino porque honestamente dentro de mi vida siempre he sido una persona que se cuestiona absolutamente todo. O sea, me cuestiono el comportamiento humano, me cuestiono el éxito, me cuestiono el fracaso, me cuestiono el mal, me cuestiono Dios. Entonces, como yo les venía contando al inicio del video, mi familia era católica, pero yo desde muy chiquita me empecé a cuestionar a eso de los, no sé, 10, 11 años. Yo me acuerdo que a mí me decían, vamos a la iglesia, y yo era como, pues sí, pero ¿por qué Dios? ¿Y por qué Dios existe o no existe? Y yo hacía preguntas y yo me acuerdo que en mi familia no me sabían responder, pues porque no tenían la respuesta a esas preguntas, porque probablemente eran cosas que incluso ellos se hubieran podido preguntar en algún momento, pero que no sabían la respuesta porque nunca se habían cuestionado, simplemente habían tragado entero. Y por eso yo digo que hoy en día hay muchas personas que creen en Dios, pero que de pronto en el fondo de su corazón se han cuestionado, pero como son preguntas tan difíciles, como que prefieren ni siquiera tocarlo. Yo te invito a que tú hoy empieces a cuestionarte todo lo que crees y que busques respuestas, porque créeme que las vas a encontrar, y pues vamos a hablar de eso dentro de este canal y vamos a hablar muchísimo de estas cosas. Entonces, eso me pasó, pasaron muchas cosas en mi vida que me llevaron a incluso creer que Dios no existía. Yo negué por mucho tiempo la existencia de Dios, eh, leí muchas cosas, filosofía, o sea, créanme, yo de verdad hice una búsqueda extensa, yo era de las que incluso decía, Dios no existe por esto, por esto, por esto, y si Dios existe, ¿por qué pasa esto, esto y esto, no? Entonces, como que yo pasé por esa fase de negar, y ni siquiera por rebeldía, sino porque honestamente no lo creía. Y después voy a contarles más a fondo esa historia, pero llegó un momento en mi vida en donde yo me estaba sintiendo muy vacía, y eso me pasó súper chiquita, yo tenía como 15 años, yo estaba en el colegio todavía, pero en ese momento de mi vida, a esa edad tan pequeña, yo había tomado decisiones muy malas, había hecho cosas de las cuales no estoy incluso como orgullosa. Había dañado mucho mi corazón, mi cuerpo, mi espíritu, mis relaciones, mi relación con mi familia, mi relación conmigo misma. Y estaba literalmente en un punto de mi vida en donde llegó un día en donde incluso yo pensé en, ustedes saben, obviamente no se puede decir acá. ¿Por qué? Porque tenía un nivel de vacío que nada me podía llenar. O sea, yo decía como, pucha, puede que tenga estos amigos, puede que vaya a esta fiesta, puede que haga esto o lo otro, tratando de llenar vacíos, pero después llego a mi casa y me siento horrible, me siento mal, me siento deprimida. Y cuando pasaron todas esas cosas, una amiga que estaba en ese momento en un colegio en el que estudiaba, que en ese colegio me pasaron cosas horribles y después les contaré,
por malas decisiones y por gente mala también. Pero el punto es que una amiga me invitó a una iglesia cristiana. Yo nunca había ido a una iglesia cristiana porque pues yo había sido católica toda mi vida, nunca había tenido ningún contacto con ningún cristiano. Y ella me invita a una iglesia cristiana que se llama Su Presencia, para los que están en Bogotá y son cristianos saben a cuál iglesia me refiero. Eh, y pues un miércoles, recuerdo, fue un miércoles de la tarde, después de salir del colegio me fui para la iglesia. Honestamente yo le acepté la invitación a ella porque era mi amiga, no quería como despreciarla, pero honestamente yo estaba como, no quiero ir, ¿saben? Como que voy solamente por compromiso, pero yo no quería saber nada de Dios. En mi corazón estaba súper reacia a todo ese tema, pero yo no sé qué sucedió, yo no les puedo decir qué fue lo que pasó, yo sí siento hoy en día, o sea, fue Dios, obviamente al 100% hoy en día lo sé, pero en ese momento yo decía como, ¿qué es esto? Esto es como que le lavan el cerebro a la gente, ¿qué es esta vaina? La gente está loca, grita, salta, o sea, una vaina que yo como que hoy en día me pongo en la posición de gente que de pronto no cree y yo digo, esta gente debe pensar que estamos locos, ¿no? Literalmente, entonces yo me acuerdo que fui a la iglesia y ustedes, para los que han ido a Su Presencia, esa vaina es como una fiesta, o sea, es como una discoteca, pero como cristiana y la gente está súper feliz y como que se siente un ambiente muy diferente a lo normal que uno conoce. Y yo no les puedo explicar, pero ese día yo sentí algo, o sea, como que ese día puede que no hayan dicho, puede que no me, en este momento no me acuerdo incluso de qué dijeron, porque no me acuerdo qué dijeron ni siquiera, pero me acuerdo que la forma en la que yo me sentí, nunca antes me había sentido así antes, o sea, como que sentí una llenura, sentí un amor, sentí como una paz, como una plenitud que nunca en mi vida había sentido y que en mi corazón quería seguir sintiéndome así. Entonces eso hizo que empezara a ir a esa iglesia, pero como yo les dije desde antes, yo me cuestionaba absolutamente todo. Entonces yo me acuerdo que yo iba a la iglesia, pero después de que salía de ahí, yo en mi mente decía como, ¿será que esto sí es real? Como que hablan tanto de Dios y esto y aquello y lo que sea. ¿Será que esto sí es así? ¿Será que esto es real? ¿Será que Dios sí existió? ¿Será que ese tal Jesús sí es real o simplemente es una figura histórica o incluso ni siquiera existió? Empecé a cuestionarme muchísimas cosas y eso hizo que probablemente en mi mente yo dijera como, y de hecho sí lo hice, fue como que yo dije, mira, si Dios existe, si tú existes, Dios, muéstrame con lógica, con ciencia, con cosas que yo pueda entender en la lógica de que esto es real. ¿Por qué? Porque yo soy así. Así soy yo. Hay gente que no necesita ese tipo de pruebas, pero yo sí necesitaba ese tipo de pruebas. Entonces, eh, ahí empezó como mi camino, como de entender todo esto, empecé a leer y las cosas de Dios son perfectas, pero hagan de cuenta que en un momento dado me cambié de iglesia, empecé a ir a otra iglesia y a esa iglesia que empecé a ir abrieron un curso de apologética que ahorita les voy a contar qué es y ahí fue como que empezó mi camino de entender por qué eso, todo esto era real. Y créanme que yo puedo entender a las personas que de pronto no creen en esto, que no se han acercado a Dios, que de pronto no creen en que todo esto sea verdad, pero lo que les puedo decir es que detrás de todas esas cosas que uno cree que son imposibles, que son mitos, que son leyendas, que son formas de explicar el mundo para uno no carcomerse la mente, todo eso tiene una explicación científica, histórica, de todo, literal. Y eso yo lo entendí tiempo después. ¿Por qué les quiero decir todo esto? Porque hay estadísticas, de hecho hay datos que dicen que la mayoría de los creyentes, de personas que creen en Dios, más del 60% de los creyentes, incluso hay fuentes donde dicen que es un porcentaje muchísimo mayor, han tenido o alguna vez en su vida se han cuestionado sobre la existencia de Dios. O sea, imagínense, incluso yo una vez escuché una fuente, no sé si sea 100% real porque esa sí no la encontré, pero que el 90% incluso más de los creyentes en algún momento de su vida se han cuestionado la existencia de Dios. Y eso me parece demasiado heavy. Y lo más loco de todo esto es que la gente se la cuestiona, pero no hace nada para realmente tener una respuesta, porque como de pronto piensan que la respuesta no les va a gustar y eso va a cuestionar toda su vida, como que no toman acción. Pero yo sí tomé ese riesgo y yo dije, pues, parce, ya he estado en la inmunda, pues si Dios no existe, pues bueno, eso es mi, saben, como que ustedes entienden. Entonces, pues eso fue lo que sucedió. Entonces yo siento que incluso las personas que son creyentes y que dicen, no, si yo creo en esto, cuestiónate igual todo, entiende por qué eso sí es o por qué no es. Y si tú estás 100% convencido o convencida, igual hazlo, porque personas que de pronto no crean lo que tú crees y te preguntan después por qué si crees en eso y tú quieras hacerles ver, no vas a tener argumentos para poder hablar de eso. Entonces, pues bueno, es un paréntesis. Pero bueno, a lo que quiero ir con esto es que quiero decirles algo muy confrontante y quiero que honestamente mediten en esto que les quiero decir. Y es que en este mundo solamente existe una verdad.
está súper de moda la frase de todos tienen su propia verdad, o de todas las religiones conducen a Dios, o de, sí, como sobre todo la de cada uno tiene su propia verdad. Y créanme que ese pensamiento de todos tienen su propia verdad es el pensamiento más estúpido, perdón por la palabra, pero es así, más ilógico que puede existir sobre este mundo. Y todo esto se centra en el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es uno de los pilares más antiguos en la lógica, en la matemática, en la filosofía, en la ciencia. O sea, el principio de no contradicción básicamente dice, de hecho lo tengo acá anotado, que es imposible que una misma cosa sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. O sea, nada puede ser y no ser. O sea, no puede ser posible, lógicamente, que exista un Dios y que no exista un Dios. Alguna de esas dos es una verdad. No puede ser las dos verdad, o sea, no puede ser verdad que existe Jesús, que existió Jesús y que Jesús murió por nosotros y que fue Dios y que no exista. O sea, sí o sí existe una verdad. Eso no es verdad, ese es el punto. Pero sí existe solamente una verdad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y eso es muy loco, porque eso quiere decir que todas las cosmovisiones que yo hoy les mostré, que existen, y eso que existen muchísimas más, no porque solamente les hice como un recuento de las principales, eh, el 99% son mentiras y solo una de todas las cosmovisiones es la realidad. Solo una de esas tiene que ser la verdad. Entonces, yo no sé, pero yo sí he sido como mucho de cuál es esa verdad. Quiero saber cuál es esa verdad, porque entender esa verdad incluso me va a beneficiar a mí, va a beneficiar a mi familia, va a beneficiar a las personas que conozco, a las personas que amo. Entonces, quiero que tú sientas y que te preguntes esto y que tú de verdad lo creas. Y pues es que es muy lógico, ¿no? Solamente existe una verdad. Entonces, para mí la verdad es el cristianismo. Y créanme que he encontrado cosas a nivel científico, a nivel lógico, a nivel de historia, que probablemente muchos de ustedes no conocen en lo absoluto, pero que se sorprenderían del nivel de coherencia, de lógica que hay detrás del cristianismo. Y probablemente si tú quieres aprender más de esto, puedes dejarme en los comentarios qué dudas tienes, qué te gustaría saber, qué preguntas te han carcomido por dentro y no has sabido cómo responder, o incluso ni siquiera te has permitido cuestionarte más allá porque te da miedo de la respuesta. Que me lo dejes en los comentarios y que podamos hablar de eso más adelante. Pero pues eso iría para otro video. Para otro video va el tema de qué es el cristianismo, de dónde viene, por qué es real, cosas científicas detrás. O sea, todo eso lo podemos hablar en otro video, que no va a ser puntualmente en esto, pero simplemente quiero como mencionarlo como a grosso modo para que les deje ahí una huellita. Pero entonces eso es, solamente existe una verdad y yo creo, y es 100% lógica, que esa verdad, que es la verdad, debe tener un respaldo tipo histórico, un respaldo científico, un respaldo de todo tipo de las ciencias que existen a nivel lógico, ¿no? Y la tiene, y eso se llama apologética. De hecho, acá les voy a dejar ese término para todos los que les llama la atención todo este tema, que averigüen, que lean respecto a esto. La apologética básicamente es una parte de la ciencia que respalda y que estudia la Biblia, el cristianismo, Dios, el universo, cómo mediante la ciencia y la lógica y la historia y todo esto podemos como respaldar a Dios. Entonces, justamente yo empecé a estudiar apologética cuando empecé a cuestionarme todo esto después de ir a conocer la iglesia cristiana, a conocer de Dios en ese ámbito. Y pues obviamente empezó Dios a revelarme un montón de cosas que, o sea, en un video obviamente no cabría todo lo que he aprendido de todo esto, y eso me dio aún más convicción de que esa es la verdad, de que el cristianismo es la verdad. Y muchos piensan que la ciencia es opuesta a la religión. Hay mucha gente, yo creo que la mayoría de la gente que de pronto no tiene tanta cercanía con la parte de Dios, piensan que Dios, o sea, que si yo creo en la ciencia no puedo creer en Dios o viceversa. Y honestamente no es así, es todo lo contrario. De hecho, la ciencia prueba a Dios, de hecho, muchas cosas de Dios también son como una muestra de, o sea, muchas cosas de la ciencia son una muestra de Dios, ¿no? Y justamente hay algo, un dato que de hecho les quiero dar acá, que me pareció sorprendente, una locura, y es que históricamente la mayoría de las personas que se han ganado premios Nobel referente a la parte de la ciencia, científicos, se han identificado con una creencia en religión, en una religión en específico de Dios. Y aquí les voy a citar esto porque me parece una locura, y es que según recuentos del investigador Baruch Shalev, perdón si de pronto lo pronuncié mal,
alrededor del 65% de todos los laureados se identificaban con el cristianismo y solo entre el 5% y el 10% se declaraban ateos o agnósticos. Imagínense, la mayoría de los científicos, de los premios Nobel en la ciencia son creyentes y la mayoría son cristianos. ¿Por qué pasa eso? Porque llega un punto en la ciencia, y esto lo he escuchado también mucho, y es que poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios, porque llega un punto en la ciencia en donde hay cosas tan inexplicables, cosas tan perfectas, que la única manera en que esto sea como es que haya un creador. Y después ahí es cuando ya llegan a un punto más alto donde decir, bueno, pero ¿cuál es ese creador? ¿Quién es? O sea, ¿cómo se llama? O ni siquiera cómo se llama, sino cuál es su esencia, qué vino a hacer, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo literal me las cuestioné desde muy pequeña y empecé a encontrar respuestas. Entonces, si a algunos de ustedes les llama la atención todo ese tema, estudien de apologética, lean de apologética, porque eso les va a dar muchas respuestas sobre su fe y sobre Dios. Todo este contexto que yo les di, todo esto que acabamos de hablar, que siento que fue un montón de tiempo, espero que este video no quede tan largo, y bueno, si queda largo, pues los que queden viendo hasta acá, los amo, gracias por quedarse hasta este momento del video. Entonces, bueno, si yo voy a hablar de Dios, de espiritualidad, de crecimiento personal, de éxito, de fracaso, de todo en este canal prácticamente, quiero que tú sepas o sea, la base y el contexto de desde dónde voy a hablar, porque todo lo que voy a hablar en este canal va a ser con esas bases de la verdad, que yo sé que es la verdad, que es Dios, Jesús, el cristianismo. Y pues obviamente tú sabiendo esas bases, pues obviamente tú ya vas a decir, ah, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, quiero escucharte, quiero tener tu punto de vista o lo que sea. ¿Y por qué quiero decirles todo esto? Y siento que esto es demasiado importante, y es que pues yo sé que yo soy una no decir que soy influencer, marica, soy una influencer. Yo sé que soy una creadora de contenido pues muy pequeña a comparación de otras creadoras o creadores que tienen millones de vistas. O sea, pucha, inicié, este es el segundo video que tengo en este canal de YouTube, que yo sé que, o sea, voy a estar súper constante y voy a tener después, va a crecer mucho, yo sé que sí, en nombre de Dios. Pero el punto es que yo sé que soy una creadora así de pequeña, probablemente no tengo la autoridad para decir esto, pero algo que yo en serio creo es que hoy en día existen tantas opiniones, tantas verdades falsas que están en redes sociales, y muchas veces nosotros no sabemos identificar a quién escuchar y qué opinión o qué principio adoptar o no adoptar. Y se los digo yo porque, digamos, por ejemplo, en el ámbito en donde yo me muevo, que es el mundo de los negocios, del desarrollo personal, network marketing, todo esto, es muy común como tener mentores, ¿sabes? Como que tener una persona que tú admires o muchas personas que tú admires y que tienen un resultado X en la parte monetaria, en la parte de su vida, en cualquier parte de su vida. Es muy normal como que tú adoptar como ley todo lo que esas personas dicen, ¿sabes? Como que tu mentor te dijo que tenías que sí o sí dejar a tu familia a un lado para poder trabajar en tu negocio y solamente así vas a ser exitoso. Y puede que muchas de esas cosas que digan tus mentores o las personas que tú sigues o las personas que tú admiras en redes sociales o tu cantante favorito o quien sea, que no sean parte de esa verdad que tú crees. Y tú tienes que aprender a tener discernimiento entre qué sí escuchar, qué no escuchar, qué adoptar como un principio, como una verdad en tu vida, pero la única forma de poder hacerlo es tener un cimiento sólido, es que tú sepas cuáles son tus cimientos. Porque te soy honesta, a mí me pasó muchísimo. Yo tuve mentores que me alejaron un montón de Dios. ¿Por qué? Porque yo no había decidido vivir esta verdad como mi verdad, como, o sea, adoptarla realmente en mi vida, en mis creencias, en mi forma de actuar, de pensar, en todo eso. Y no decirles que fue fácil, obviamente fue difícil, porque fue romper con creencias, fue romper con patrones que incluso, pues sí, que me alejaban mucho incluso de Dios, pero cuando decidí vivir para esa verdad y entenderla realmente, todo cambió para mí y mi vida mejoró muchísimo. No voy a hablar financieramente, sino yo como persona, en mi paz, en cómo me siento, en cómo me veo a mí, y eso siento que es lo más importante de todo. Entonces, si yo sé que solo hay una verdad, y eso es lo que yo pienso, ya estudié esa verdad, ya tengo certeza de que es la verdad, sería muy tonto no querer comprender esa verdad y no querer vivir bajo los principios de esa verdad. Porque eso me convendría, porque ponte a pensar, o sea, si tú conoces las leyes de la física y sabes por qué una manzana se cae de un árbol, porque es por la gravedad, pues el día de mañana tú no te vas a tirar de un acantilado porque sabes que existe la gravedad y es un principio por el cual tú vives porque entiendes cómo funciona esa verdad. Es un ejemplo muy bobo, pero funciona muy parecido
con Dios. Entonces, si yo conozco quién es Dios, si yo conozco la palabra de Dios, si yo conozco la verdad que hay detrás de todo eso, que hay ciertos principios, que hay ciertas cosas que no son verdad definitivamente, pues eso me va a ayudar a tener discernimiento de a quién sí escuchar y a quién no. Entonces, eso es. Entonces, yo siento que hoy en día necesitamos más creadores de contenido que tengan una verdad cimentada. Ojalá sea la verdad. Ustedes me entienden. Ay, espero que me esté haciendo entender, porque si no, ya todo valió. Pero creo que sí, ya tú entiendes. Entonces, el caso es que necesitamos más personas que nos ayuden a acercarnos a esa verdad, y siento que ese es mi propósito con esto, porque la mayoría de creadores de contenido que hablan de X o Y cosa, que sueltan opiniones, que sueltan principios, que hablan de éxito, que hablan de esto, del otro, honestamente la mayoría de ellos no tienen un cimiento sólido, no tienen una verdad sólida por la cual viven y con la cual enseñan y son coherentes. Entonces eso hace que mucha gente se descarrile. Entonces, bueno, el caso es que espero que me esté haciendo entender, pero eso es el punto de esta parte es eso. Yo les voy a confesar algo, y es que yo empecé a entender la verdad de Dios hace mucho tiempo, o sea, hace 10 años empecé a estudiar apologética. No voy a decir que llevo estudiando 10 años, porque obviamente hubo momentos donde me alejé de Dios, como todos, o sea, tuve mis tiempos, pero el punto es que desde hace 10 años yo sé y entiendo desde la lógica, desde todo, que Dios es verdad y que todo lo que dice en la Biblia es verdad. Eso podemos hablarlo después. Pero yo hasta hace muy poquito tiempo, literal meses, empecé a honestamente vivir de acuerdo a esa verdad, a esos principios, al 100%. Y honestamente antes no lo hice porque me daba miedo, porque no lo entendía, porque no le había dado la seriedad que realmente merecía, porque me hacía la boba. Y ese es un punto, y es que una cosa es tú creer en la verdad y otra cosa es involucrarte con esa verdad. Puede que tú digas, no, sí, yo creo en Dios y hago esto, pero puede que tú en tu día a día no estés involucrado, que tú hagas cosas que no le agradan a Dios, que tú creas cosas que honestamente no son para nada real. Y eso me pasó mucho en este camino de, sobre todo de negocios y de crecimiento personal, porque en este mundo de crecimiento personal hay muchas mentiras que parecen ser luz, pero no son luz. Y eso lo dice en la Biblia, no todo lo que parece o sea, de Dios es de Dios, o sea, no todo lo que se ve bonito es de Dios. Entonces, eh, eso, entender la verdad y decidir vivir bajo esa verdad cambió por completo mi vida, y quiero que también hagas lo mismo tú. Y quiero que probablemente también pase lo mismo con la tuya si aún no lo haces. Ya casi terminando este video, quiero decir algo importante, y es que el cristianismo no es una religión, no lo es. El cristianismo es la explicación de la verdad, la explicación de cómo funciona el mundo, la explicación de cómo inició incluso el mundo, de por qué somos como somos. Créanme que es la explicación. Entonces hay mucha gente que dice, ay no, pues yo solo creo en Dios, pero no soy cristiano. Es que ser cristiano no es una religión. De hecho, el término cristiano no nació de una religión, como, no sé, los católicos o algo así. Les voy a contar una infidencia. Bueno, no es una infidencia, es como algo que escuché, o sea, bueno, que estudié hace poco, que me pareció una locura, y es que el término cristiano nació de una burla. Entonces, hagan de cuenta que es como, no sé, por ejemplo, si de pronto tú conoces a una persona que es bajita físicamente, tú le dices, ah, usted es un enano, como por burlarte. Obviamente eso es re cruel, o sea, es el peor ejemplo que pude poner, perdón, pero, o sea, no se me ocurrió nada más. Pero el punto es como, por ejemplo, si alguien se quiere burlar de o tu físico o de una creencia que tienes o de algo que haces o lo que sea, como que te dicen, ay, tal adjetivo. Entonces, a las personas que creen, o sea, que después de que pasó la resurrección de Jesús, de que Jesús murió y que empezó todo el movimiento para que las personas conocieran de Jesús, a todos los que creían en Jesús, los que no creían en Jesús les decían a ellos cristianos, como, ay, ahí viene el cristiano, jajaja, ja, ja. O sea, como que no decía, ellos no se pusieron el nombre de cristiano, sino que alguien más que se burlaba de ellos les puso cristianos. Entonces la palabra cristiano no viene realmente de una religión o de una iglesia que se cimentó o algo así, sino simplemente de las personas que creen en Jesús. Entonces, si tú crees en Jesús, en que Jesús es real, que es el Hijo de Dios, tú eres cristiano. Y ya, porque el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida, es una forma de explicar, no es una forma, no, es la verdad, es la forma, es la explicación de la verdad. Eso es el cristianismo. Entonces simplemente quiero decir eso para que de pronto todos los que tienen como esa idea religiosa de lo que es Dios, de lo que es Jesús, de lo que es el cristianismo, es algo
completamente diferente. De hecho, es lo máximo, la verdad. El cristianismo es lo máximo. Cuando tú estás dentro de todo esto y sientes lo que sientes y ves la verdad y tienes una relación con Dios y conoces quién fue Jesús, para qué vino, qué onda con ese man, tú dices, wow, o sea, esto es una locura. Entonces, los insto a no quedarse quietos y a buscar. Bueno, en este video obviamente no hablaremos a fondo del cristianismo, porque sería demasiado extenso, mucho, pero si ustedes quieren que hablemos de eso más a fondo, de por qué es real, de por qué la Biblia es real, por qué Jesús es real, por qué vino, por qué existe el mal, cómo se creó el universo, por qué, sí, o sea, esas preguntas que son demasiado existencialistas que uno hasta le da miedo preguntarse, podemos hablarlo acá, y ese es un lugar seguro donde vamos a hablar de todo esto, desde ciencia, desde todo, porque créanme que estoy estudiando esto, o sea, muy a fondo, y es una locura. Obviamente si quieres aprender de todo eso, pues sigue este canal, suscríbete ahora mismo, sígueme aquí en redes sociales, estas son mis redes sociales, y pues nos veremos en los próximos videos. Ya para finalizar, quiero darte las gracias. Si viste el video hasta el final, si viste el video hasta este momento, te quiero agradecer. Creo que este video quedó muy largo, no sé cuánto tiempo va a durar, pero en este momento llevo mucho tiempo grabando. Quiero darte las gracias por darte el tiempo de escucharme, de abrir tu corazón, de pronto si no crees o algo en específico, como abrirte algo nuevo y decirte que te amo, quiero que estés acá mucho más tiempo y que nos vemos en el próximo video. Bye bye.